estoy tan abrumado, tan obstinado, y quizás la clase política no me responde, que ya, veamos cómo sucede todo. Yo entraré en la discusión, entraré en la arena cuando me corresponda. Para hablar de ese tema en estas cápsulas de ciudadanía, está en el estudio María Verónica Torres, constitucionalista, politóloga y profesora universitaria, además consultora política. Bienvenida, María Verónica, ¿cómo está? Bienvenida. Hola a las dos, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Bueno, pues sí, normalmente la desafección política se trata como antipolítica, que es el rechazo a los políticos como profesionales de la política y a la política como un oficio. Sin embargo, es imposible deshacerse de la política, porque la política está incrustada en el alma humana. ¿Cómo es eso? Bueno, se habla normalmente de que el hombre es un animal político y se habla de esto peyorativamente en términos aristotélicos. Bueno, pero resulta que sí, que el hombre es un animal político porque orgánicamente tiene las condiciones de animal, pero tiene una dignidad especial que es la palabra. Y la palabra es la expresión del pensamiento y de la conciencia. El pensamiento y la conciencia siempre están orientados a buscar la verdad. Y para la verdad necesitamos comunidad. Por eso, esa es la razón por la cual el ser humano es sociable. Entonces, buscando verdad en comunidad, siempre vamos a estar orientados a la política, porque siempre vamos a querer una mejor vida. Siempre vamos a querer poder para ejercer la justicia. Pero ¿cuáles son quizás esos elementos que alejan a los ciudadanos de esa faceta de participar activamente en esas conversaciones, en esos razonamientos o en la argumentación para lograr esa mejor vida? Bueno, por supuesto que lo que aleja a los ciudadanos es la mala práctica de la política, porque la vocación política es noble, es buena. Los partidos políticos son cunas de democracia. Una buena democracia habla de muchos partidos políticos y partidos políticos que además asuman dentro de sus estructuras la estructura democrática que se espera a nivel nacional. Sin embargo, ocurre muchas veces que los partidos políticos decepcionan a la ciudadanía y los políticos no tienen unidad de vida, es decir, no viven en lo privado lo que promulgan en lo público. Y luego, que mienten. Entonces, ¿la vocación política es buena? Sí, es buenísima. De hecho, es la forma más excelsa del amor humano porque implica poner los mejores y mayores esfuerzos para lograr el bien común. ¿Pero se puede pervertir? Por supuesto que se puede pervertir. Hay 3 razones básicas por las que se pervierte. 1, por la corrupción. 2, por la erótica del poder, porque a los políticos y a las políticas se les acerca muchísima gente que los tienta en el sentido erótico. Y luego por querer estar siempre en la palestra pública y mantenerse en el poder. Ahora, lo que ustedes preguntaban, ¿puede el ciudadano deshacerse de la política? No, y eso es un tema que ya Sócrates planteaba. Estamos hablando de la antigua Grecia. Y entonces decía Sócrates, bueno, el ciudadano honesto entrará en política por 3 razones. Y esas razones pueden ser un castigo para él, lo puede ver como un castigo. En primer lugar, entrará en política a pesar de que le cueste el reconocimiento público. Es decir, no todo el mundo quiere el reconocimiento público. Y el ciudadano honesto a veces tendrá que entrar en política, a pesar de que, por eso Sócrates lo llama el castigo. Luego, el segundo castigo es el ciudadano honesto tendrá que entrar en política a pesar de que se le pueda vincular con la corrupción, con entrar en las arcas, se le pueda vincular con tomar dinero de las arcas públicas. Pero dice Sócrates, el último castigo y el más importante y lo que motiva al ciudadano a entrar en política es ser gobernado por los peores. Entonces, ¿tenemos que entrar en política? Bueno, sí, como ciudadanos tenemos la obligación de entrar en política porque además tenemos nuestros afectos, están nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro círculo más cercano, incluyéndonos a nosotros, están afectados por la política y si queremos lo mejor para ellos tenemos que participar de las decisiones políticas. María Verónica, ahora que dices eso me hace quizás retroceder el cassette. María Verónica Torres nos acompaña, es politóloga, consultora política. Entonces,
¿Qué es la política? Porque mucho se escucha cuando la gente está decepcionada por esos 3 vicios de los que hablabas, de corrupción, el erotismo en el poder y la mala práctica, en que es que aquí no hace falta un político, sino un gerente. Bueno, primero, para hacer política hay que tener vocación política. ¿Pero qué es? ¿Qué es política? Para que la gente quizás no sienta que... ese también es esa frase absurda que la gente dice que la política es cochina. Vamos a tratar quizás de desmenuzar qué es política, para qué se hace política. Política es poner orden en una pluralidad de elementos. Y esos elementos son las personas. Política, por eso les decía hace rato, es la forma más excelsa del amor humano, porque es poner orden a personas, entendiendo la libertad humana. La política pone como el centro de su ejercicio al individuo, a la personalidad humana con todas sus complejidades. ¿Para qué queremos el poder? Para poner orden. Y el orden significa poner justicia, es decir, tomar y dar a cada quien lo que le corresponde. Bueno, eso básicamente es la política. Para hacer política hay que tener vocación política, a menos que te toque el castigo, que es entrar porque los demás son, porque están gobernando los peores. Pero quien no tiene vocación política, María Verónica, que es necesario, acabas de decir, para hacer política, pero sigue siendo ciudadano, aunque no tenga vocación política. Entonces, ¿cuál es esa relación del ciudadano que no tiene vocación política, pero tampoco puede eludir su responsabilidad con la política por el hecho de ser ciudadano? Claro, todos los ciudadanos, todas las personas hacemos política en el sentido de que todos participamos de la realidad nacional. Y además todos tenemos responsabilidades que vienen con el hecho de ser ciudadanos, nada más que con el hecho ciudadano tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones. Ahora, hay gente que tiene la vocación política y entra a dedicar sus mayores y mejores esfuerzos para el bien común. ¿Que se puede pervertir? Sí. Lo que no puede pasar es que los ciudadanos se desvinculen de la realidad política. Una de las grandes tragedias de la humanidad, y eso ya lo hablaban los clásicos griegos, es que cuando hay antipolítica, es decir, cuando los ciudadanos no se preocupan por la realidad nacional, es la cuna de los totalitarismos, que es la forma más perversa de las autocracias. Los totalitarismos es una forma de gobierno donde se busca no solamente abarcar lo público, sino abarcar también la esfera más privada de las personas. Y eso ocurre cuando se descuida lo político. En Venezuela yo estoy pues bien contenta porque estoy viendo que los ciudadanos están asumiendo la responsabilidad política que nuestros políticos de oposición, por ejemplo, no asumieron plenamente. Y lo estamos viendo con la cantidad de organizaciones ciudadanas que se están armando alrededor. Estamos viendo los grupos vecinales. Es decir, aunque eso no es gubernamental, también es política. Por supuesto, es que todo es política. Todo es política porque cada una de nuestras acciones tiene una repercusión en lo privado y en lo público. Por eso es que hay que tener unidad de vida y vivir lo mismo en lo privado que en lo público. Hablaríamos en términos de la antigua griega, de la antigua Grecia, que la sociedad se conforma primero por familias, que es una forma de política donde todo el mundo se aboca a el individuo porque es indigente en sí mismo. Luego diríamos aldeas, que es lo que hoy en día llamaríamos municipios, que es la forma primaria de organización política del país. Y si ustedes ven, en el municipio, todos los que hacemos vida en un municipio, hacemos política. Hacemos política porque nos comunicamos con el panadero y sabemos lo que está pasando en la panadería. Hacemos política porque nos comunicamos con las asociaciones de vecinos y sabemos lo que está pasando en las asociaciones de vecinos. Hacemos política porque están los colegios en esas zonas y estamos constantemente hablando de cómo hacer, mejorar y hacer mejor a la sociedad. Todos hacemos política porque está inscrito en nuestra alma. Ahora hay gente que se dedica a eso de manera plena, que son los que tienen la vocación de dedicarse plenamente a la búsqueda del bien común. Más allá del voto, ¿cuál es el deber ciudadano en el ámbito político cuando tú no tienes la vocación de estar en un partido ni de querer ser electo? Una de las grandes desgracias de la democracia contemporánea es que se ha asociado votos con democracia. Y eso es una discusión, pues la verdad es que absurda, ¿no?
¿Cuál es la labor del ciudadano? El control de la gestión pública y el control del poder. Eso lo ejerce a través de los distintos mecanismos de control de la administración pública. Por ejemplo, en los gobiernos locales es fundamental que los ciudadanos conozcan la labor de sus concejales y que les hagan control a la gestión. Y otro asunto importantísimo es que los políticos se entiendan como servidores públicos y no como una especie de superhumanos a los que se les puede perdonar cualquier cantidad de errores y cualquier cantidad de perversidades. María Verónica, ya nos corresponde despedir, pero además sobre este tema se puede ampliar porque estás preparando una masterclass que justamente toca temas relacionados a la política para los no políticos. Así es. Política para no militantes es el nombre de la masterclass. La información está en todas mis redes sociales, @Mavero Torres G, Mavero de María Verónica, Torres G. Mira, política para no militantes es un sueño académico mío, ¿no? Tengo preparando el material unos 8 años, está basado en filosofía política adaptada a la realidad. Nos vamos a pasear por una cantidad de autores, desde la antigua Grecia hasta Hannah Arendt, que nos habla precisamente del totalitarismo y que puede ser bien interesante de analizar. Una de las cosas que pasa en esta masterclass, tengo años dándola y estoy contenta de volver a la presencialidad porque en pandemia nos tocó virtual. Una de las cosas que pasa es que los participantes descubren el fundamento filosófico del arraigo que tienen al país por encima de otra cosa. Y ese fundamento filosófico es de Cicerón y se llama la piedad patriótica. Y es un fundamento filosófico que nos arraiga a nuestros orígenes, nos arraiga a la patria. La patria es un concepto bellísimo, es donde se reúnen todos nuestros afectos. Y es una lástima que en los últimos años en Venezuela la patria haya sido relacionada con miseria y tristeza. La patria es lo más bello que hay. Cicerón plantea, después de los dioses, la segunda obligación del hombre es con la patria y luego, o de la persona es con la patria y luego con la familia. Y lo vemos, por ejemplo, en las guerras, donde la gente da la vida por la patria. Y lo vemos también en muchos venezolanos que nos hemos quedado acá, a pesar de que tener oportunidades afuera, porque irse del país es muy fácil. Quedarse es lo complicado. ¿Cuáles son las señas para inscribirse en esta masterclass? Mis redes sociales, @Mavero Torres G. Por ahí tienen toda la información y nosotros vamos a estar respondiendo emails y respondiendo por las redes sociales. Gracias, María Verónica, por haber venido hoy al Circuito de Éxitos. María Verónica Torres, constitucionalista, consultora política, @Mavero Torres G, para que puedan participar en la clase que tiene previsto para entender más allá de la política para no militantes. 9:51, hacemos publicidad. Les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores desde 1989. La vacunación es una de las herramientas más eficaces y seguras que tenemos para prevenir enfermedades infecciosas como parvovirosis, moquillo y en gatos leucemia y panleucopenia, entre otras. Vacune a su mascota, consulte si está al día con su esquema de vacunación. En cachorros comienza a las 6 semanas y en adultos el refuerzo es anual. Comuníquese al 0424-123-1441. Lo esperamos en nuestra única sede en La Castellana. Síguenos en Instagram, @Huellas Veterinaria. Te hacemos feliz a través de la salud de tus mascotas. Y ya se acerca la primera carrera oficial del año, 4 elementos de la Tierra. Y Concepto 50 será el lugar para retirar tu material, tu franela, tu número y el chip. Este sábado 11 de febrero. Concepto 50 está en Colinas de Bellomonte, al final